Buenas noches, tengan todos otra vez. Gracias a cada uno por su presencia. Yo quiero agradecerles a todos por su invitación aquí a su iglesia, su comunidad. Quiero agradecerles las provisiones que dejaron en nuestra casa. Quiero agradecerles por la casa. Quiero agradecerles por todas las comidas, todas las invitaciones a sus hogares. Mi esposa y yo hemos disfrutado mucho las visitas con los hermanos en sus hogares. Nunca pensaré en Paraguay de la misma manera. Hoy en la noche tenemos una familia especial aquí. El hermano Felipe Yoder y su familia de nuestra congregación en Costa Rica. Y yo quiero presentárselos, yo quiero que ellos vienen aquí adelante a presentárselos. Este es el hermano Felipe, su esposa Esther, su hijo mayor Lyndon, su hija Lilia y el menor Luis Felipe. Me siento muy orgulloso, entienden correctamente orgulloso de esta familia. Estoy muy agradecido con Dios que Él los trajo con bien. Pongámonos de pie. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti. Oh Dios, esto no es un culto más, esto no es una reunión más, esto es una congregación de los santos. Y oh Dios, yo creo que no comprendemos la magnitud de nosotros estar aquí delante de usted en esta noche. Y oh Dios, pido que tu santa presencia esté aquí, pido que tu Espíritu Santo dirija nuestro hablar. Oh Dios, que sea tu palabra la que ordena nuestros pasos y nuestras vidas. Gracias por traer al hermano Felipe con bien. Bendícele ricamente en esta noche con denuedo, con poder, con gracia. Oh Dios, que lo que el diablo intentó para mal, tú lo estás usando para bien, para el avance de tu reino aquí en la tierra. Bendice a su esposa por su fiel ejemplo y cada uno de sus hijos, oh Padre, sea su Padre, su consolador, su amigo, su guía. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ayer y hoy hay algo que ha estado dando vuelta en mi mente que sentía que tal vez debía advertir. Lo que yo he compartido aquí, hermanos, es en relación de padres e hijos. Y yo no quiero que nunca alguien tome esto, lo que yo he compartido, como una licencia para hijos en la casa, hablar livianamente acerca de su sexualidad del uno con el otro. Esto no es para niños, nuestros hijos en casa, hacer chistes y vacilar y, ¿me entienden? Yo estoy hablando con toda la pureza que tiene el entorno, el ambiente de padres, hablar con sus hijos. Hasta ahí. Eso no da licencia para más en nuestros hogares. Desde que yo era muy nuevo, desde la edad de Lyndon, yo aprendí que caer moralmente era algo muy, muy serio. Yo recuerdo como niño ver y a veces medio escuchar a mis padres murmurando en tonos serios, graves de cosas que no podían compartir
con nosotros los niños, pero que después, poco a poco, nosotros nos dábamos cuenta siempre que alguien en la iglesia había cometido inmoralidad. Yo recuerdo una vez en la iglesia donde vivimos nosotros, se expulsaron 7 muchachos jóvenes en una sola ocasión. Siempre que pasaba algo así, habían chismes, todo el mundo hablaba en voz baja del asunto. Algunos no involucrados hablaban de la gravedad del asunto, otros hacían chistes. Recuerdo una vez que un hermano dijo que habían cortado un montón de rabos. Rabos en Costa Rica es pachuco para colas, o ¿saben qué es la cola? Sí, cola de una vaca o de un caballo. Ajá. Que habían cortado un montón de colas y que a ninguno le habían ni echado larvicida. Larvicida es un producto que usan en Costa Rica después que se le hace una cortada a un animal, se le echa para que no entren los gusanos. Era prohibido comer con un expulsado. Una vez yo fui expulsado y tuve que comer afuera en el corredor. Mi mamá me traía la comida ya. La expulsión siempre fue acompañada con ser separado de los demás. Y si el expulsado mostraba suficiente arrepentimiento, podía comenzar un tiempo de prueba de 6 meses, para que sí los pastores podían determinar si merecía o no ser restaurado como miembro. Yo no sé cómo se daban cuenta al final de esos 6 meses si merecía ser restaurado o no, porque casi nunca y a veces nunca hablaban con la persona. Pero si se vestía como debía y si se comportaba de una manera que era aceptable a los pastores, podía ser restaurado en su membresía. Es una larga historia. Yo deseara mucho poderles contar todo, pero cuando nosotros llegamos a Costa Rica nuevamente hace 19 años, yo anhelaba y yo soñaba ser parte de una iglesia donde todos los hermanos daban la lucha transparentemente y abiertamente de ser moralmente limpios. Poco a poco Dios fue obrando en esta iglesia. Los hermanos varones nos reuníamos todos los martes a las 5 de la mañana para tomar café. En ese tiempo no sabía que existía tereré o mate. Mate es. A veces esas reuniones eran normales, duraban 1 hora, hora y media, pero en algunas ocasiones esas reuniones se iban hasta las 10 de la mañana y recuerdo que una reunión de esas se fue hasta la tarde. Fueron años preciosos y tumultuosos a la misma vez. Poco a poco Dios fue purificando este grupo de hermanos. En vez de expulsarles cuando alguien confesaba un pecado de inmoralidad, les bendecíamos y celebrábamos a esa persona por abrirse. Esto hacía que se perdiera el miedo a otros para que ellos también confesaran. Eran tiempos de refrigerio y bendición. En ese tiempo, queriendo ser completamente sinceros y transparentes, una cosa que requeríamos era que el hermano siempre confesara a los hermanos, siempre confesara a su esposa. No exigíamos confesión en una reunión pública como estamos hoy, pero sí requeríamos a los hermanos y a la esposa. En ese tiempo había un hermano que era muy sincero, pero él seguía cayendo en la pornografía. Cada vez confesaba a los hermanos varones y confesaba a su esposa. A veces él, por su propio deseo tan sincero y tan ardiente,
él confesaba al grupo entero los domingos, porque él anhelaba, él pensaba que tal vez castigándose, de esa manera él podía dejar su adicción. Y yo quiero advertirles, hermanos, que la confesión es buena. Nosotros debemos sacar nuestro pecado a la luz, pero debemos tener mucho cuidado de empezar a sentir que tenemos que confesar a un hombre para que nosotros nos sintamos bien. Nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, ponemos nuestros asuntos a la luz delante de los hombres. Ningún hombre, ninguna confesión a un hombre puede librarme a mí o perdonarme de mi pecado. Solo Dios y la sangre de Jesucristo pueden hacer eso. ¿Claro? A veces este hermano pasaba 3 meses limpio y ya caía otra vez. Esto empezó a traer un costo emocional sobre él, su familia y la iglesia. Esto fue un ciclo de varios años hasta que el hermano se cansó tanto de esta carga emocional que él decidió trasladarse con su familia para Estados Unidos. Yo recuerdo llevar a esta familia al bus. Eran tan pobres que no tenían ni con qué pagar su viaje a los Estados. Recuerdo que les di un dinerito. Subí a mi carro y lloré todo el camino a casa. Yo no sabía en qué, pero yo sabía en mi corazón que nosotros de alguna manera le habíamos fallado a este hermano. Y esto me ardió, me molestó por muchos años. Yo decía, esto no puede ser, aquí hay un hermano sincero, es arrepentido, y nosotros no hemos sabido cómo ayudarle, ser restaurado, cómo romper esa adicción en su vida. Hace como esta desesperación me llevó a estudiar todo lo que yo podía estudiar. Y hace como unos 5 o 6 años estaba haciendo un curso de cómo ayudar a hombres con adicciones morales. Éramos un grupo como de 12 hombres haciendo este curso. Y en el curso decía que cuando una persona o un hombre o una mujer está en el ciclo de derrota, confesión, que él no debe o él debe dejar de confesar esto a grupos grandes como una hermandad o aún a la esposa. Y esto no es para guardar el pecado encubierto. Él siempre debe tener a alguien de confianza con quien él comparte estas cosas. Pero la Biblia no dice que, como dice, confesar vuestras faltas los unos a los otros. Pero no dice cuántos. En inglés dice one to another, no 1 a 100. La Biblia no dice que nosotros tenemos que publicar esto al mundo entero. Y escúcheme porque voy a cerrar este pensamiento ahorita. Después, cuando este hombre ha alcanzado la victoria, no ha vuelto a caer para por lo menos 8 meses a 1 año, entonces él debe contarle a su esposa lo que estaba sucediendo en su vida. Esto es más o menos, yo creo que en una buena relación de pareja es imposible. Las mujeres normales tienen como 6,000 sentidos y yo no creo que en una relación buena es aún posible para ella no saber que algo mal está pasando en su marido o viceversa. Pero a veces cuando hay una adicción o una impureza por mucho tiempo, yo conozco parejas donde se casaron y el hombre no era limpio, entonces ella lo conoció así, a veces dudaba de su vida, tienen 35 años, hasta que Dios con la verdad, shattered,
explotó ese vidrio falso, esa persona falsa de quién era. Entonces esta pobre esposa nunca ni supo qué era tener un marido verdadero hasta los 35 años. Entonces en esos casos es muy fácil para él esconder porque ella nunca supo realmente quién él es, ¿me entienden? Y entonces en esas condiciones es posible que el hombre se lo esconda. Yo no estoy para nada diciendo que debemos encubrir, pero estoy hablando de un escenario como acabo de contarles con este hermano que teníamos, que ese era el ciclo. Y la razón por qué es esto es porque estudios técnicos comprueban que cuando un hombre cae en ese ciclo de caer, confesar, por un periodo de tan solo 6 meses, el daño emocional que él le hace a su esposa es el equivalente a que un hombre entre en su casa y la viole. Y cuando yo entendí esto, se me encendió un bombillo. Yo dije, esto es exactamente lo que pasó con esta familia a quien le fallamos tanto. Y yo me profundicé más en estudiar cómo funciona esto. Y me di cuenta que esto no es solo un desgaste emocional para la esposa, es un desgaste emocional para la iglesia o el grupo de hermanos, y es un desgaste emocional para él mismo. Es casi imposible manejar esas consecuencias de estar cayendo y confesando y cayendo y confesando. Hay varias razones por qué esto es un desgaste emocional tan grande para el que confiesa. Uno de los temores más grandes que tiene una persona en esta condición es el miedo de que esta confesión nada más va a ser una de tantas más. La esposa no sabe si creerle, si de verdad esta vez él está arrepentido o no. Tristemente hay chismes. Casi siempre hay chismes, cosas feas que salen de la misma iglesia cuando él está en este ciclo de confesar y fallar y confesar y fallar. El diablo empieza a juntar todas estas cosas y aún más. El diablo está deseando, hermanos, todas estas cosas para empezar a cantar victoria sobre su pobre víctima. En el grupo de 12 discípulos salió un traidor, y la realidad es que muchas veces en un grupo de 10 o 12 hermanos hay por lo menos uno, y a veces más, depende de su caminar con Dios, pero es casi fijo que en un grupo de 10 o 12 hermanos hay por lo menos 1 o 2 que son carnales, que no manejan bien esta información. Y esta información que ellos conocen y saben, lo usan más bien para hacer más daño que bien a ese hermano que está confesando y cayendo. Cuando a mí se me encendió esta luz, yo compartí todo esto que estoy compartiendo con ustedes, con mi copastor. Él viene la otra semana, si Dios quiere. Y a él también se le iluminó. Él entendió exactamente esto. Los dos lo vimos, pero clarísimo. Y entonces nos comprometimos delante de Dios que si nos daba otra oportunidad o en otra oportunidad, nosotros íbamos a tratar como habíamos aprendido. Y esa oportunidad llegó hace un poco más, o exactamente por ahí de los 3 años. Yo estaba en campaña en Texas cuando el Espíritu Santo me dijo 3 veces en esa semana que cuando yo regreso a casa, yo debo buscar hablar con Felipe. A mí me pareció extraño que Dios me indicara esto cuando estuve fuera de casa. Yo decía, ¿por qué será que Dios no me lo dijo cuando estaba en casa? Pero cuando regresé a casa, le escribí a Felipe y le dije que cuando tenía oportunidad yo quería hablar con él.
Me respondió que estaba muy ocupado, pero yo sabía la razón es que él no quería. Él y yo no teníamos una relación mala, pero tampoco era buena. Yo sabía que él me tenía miedo. Yo podía discernir que él no andaba bien en su vida personal y estaba casi seguro que moral. Entonces esperé unas semanas más. Por fin un sábado por la mañana le escribí y otra vez me respondió que estaba demasiado ocupado. Yo recuerdo que oré, me sentía angustiado, sabía claramente que Dios me había pedido hablar con él. ¿Y cómo lo iba a hacer si él decía que no? Y una cosa, hermanos pastores, yo no soy policía en la iglesia. Hay hermanos que sienten que yo debo andar más persiguiendo a los que a ellos les parece que no andan bien, pero ese no soy yo. Yo rehúso ir si yo no tengo indicación clara de Dios que yo debo ir. Yo siento claro de las Escrituras que es mi responsabilidad, dice el apóstol Pedro, de ser ejemplo y no señor, no policía, no enseñorear sobre la grey. Entonces yo encomendé al hermano a Dios y decidí seguir esperando. Ese mismo sábado por la noche ya yo estaba casi listo para irme a acostar cuando Felipe me escribió. Me preguntó que si podía subir a mi casa para conversar y yo le dije que sí. Cuando él llegó se sentó en un sillón ahí y yo en otro sillón ahí a la par. Yo le dije, Felipe, no estoy del todo seguro por qué usted viene, pero si usted necesita desahogarse de algo en la noche, yo voy a ser su basurero. Yo le dije que ya había hablado con mi copastor. Yo le dije que mi copastor Isaac estaba de acuerdo, que todo lo que Felipe compartiera conmigo, yo no se lo contaría ni a él. Yo le dije a Felipe, todo lo que usted me cuenta, hoy en la noche no se lo contaré a nadie, ni a mi esposa. Buenas noches a todos. Hoy me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Y siento ganas de llorar de la emoción, del alivio que siento hoy. Donde Nata cuenta esto, solo Dios sabe el alivio que siento hoy. Ayer, exactamente, hace 3 años, fue que fui en Nata. Y él me dio esa oportunidad de conversar sin juzgarme. Y tengo un poco escrito aquí para poner un poquito en contexto tal vez lo que él comenta. Yo tenía un poquito, voy a repasar un poquito lo que tengo escrito, tal vez no voy a compartir todo, pero ya como él mencionó, mi nombre es Felipe Yoder, tengo 32 años, hoy me siento muy agradecido con mi esposa y mis 3 hijos que me pueden acompañar. Yo me siento muy agradecido con mi esposa por perdonarme y por estar aquí. Yo sé que ella me está apoyando. Yo sé que ella desea lo mejor para mí y la familia. Y eso para mí es una gran, como tomarme una bebida energética, sentir ese apoyo de mi esposa. Para mí no es fácil conversar o hablar en público. Yo no soy de esos. Yo prefiero ser una persona callada, escuchando nada más, ayudando en lo que pueda en otras cosas, pero no pararme en público a hablar. Y aparte que tengo la personalidad de ser callado, un poco lo que me llevó a ser más callado, quiero contarlo a lo que me llevó a vivir en pecado por muchos años. Desde niño, como digo, era callado y aparte, pero en el ambiente que yo me criaba era casi solo regaños. Personas se burlaban de mí, recibí muchos castigos violentos y no cuento esto para hacerme la víctima, solo quiero poner en contexto lo que pasaba en mi vida.
sin darme cuenta, eso que comenzó a crear un concepto en mí de que soy raro, soy inútil, ¿para qué existo? Eso comenzó a llenarme de enojo y amargura, específicamente hacia mi papá. Entre los 11 a los 17 años, sin saber qué estaba pasando en mí, aprendí lo que era la masturbación. Fui adicto a la masturbación todos esos años. Comencé a usar eso para medicarme en mi dolor, mi soledad, sin tener a alguien con quien compartirlo. Yo entregué mi vida a Cristo cuando tenía 13 años, pero obviamente no entendí lo que era eso, porque seguí en el mismo dolor y medicándome. A los 17 años me bauticé, creyendo que eso me iba a ayudar a ganar la victoria, y tampoco. De los 17 años en adelante ya no era solo masturbación y revistas que publican, esas revistas malas, no solo era eso, sino que también empecé a medicarme con pornografía, empecé a conocer la pornografía y seguía eso en mí. Cada vez que yo sentía otra vez ese pensamiento, soy inútil, soy inservible, usaba eso para medicarme. Y durante esos años intenté muchas cosas. Lo intentaba solo, compartía con el otro, el que era obispo antes, compartía mucho con él, pero no lograba la victoria. Hasta comencé a crear en mi mente, el mismo concepto que nunca iba a hacer nada suficiente y bien para mi Dios, que era imposible que Él me amara como lo escribía la Biblia. Y yo sentía un deseo de servir a Dios. Yo sentía un deseo de ser cristiano, de ser lo que Dios me manda hacer, y no lo lograba. Cuando tenía 20 años me casé, también con la idea de que iba a lograr la victoria. No lo logré. Animo mucho a los jóvenes, logren la victoria antes de casarse, para que no vayan a herir a su esposa, como yo lo hice por muchos años. Yo me casé fue en el 2012 y seguí. Habían días que me sentía un poquito mejor, habían días que me sentía miserable. Mi esposa me enfrentaba con algunas cosas que encontraba en mi teléfono y yo empecé tratando de ser honesto con ella, pero al final de los años, antes de ser liberado, ya no era siendo honesto, sino más bien buscando excusas para taparme, para hacerle creer a ella que yo tenía razón. En el 2020 consideré dejar la iglesia, pero yo no quería arruinar mi relación con mi esposa y con mis hijos, aunque ya lo estaba haciendo con la condición que vivía. Pero yo sentía ese fuerte jalón de no, ¿cómo voy a dejar la iglesia? Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, necesito seguir luchando para ellos. Empecé a culpar a los pastores, especialmente a Nata, que ya era el obispo, empecé a culparlo a él, empecé a apartarme. En el 2020 hubo un tiempo que duré varios domingos sin ir al culto. En vez de hacerme responsable de mis propios pecados, comencé a señalar. En el transcurso de esos años herí mucho a mis papás, a mi esposa, a mis hijos, a otras personas. Pero gracias a Dios hoy puedo contarles una historia diferente. Ayer, hace 3 años, tuve un encuentro con él y usó a Nata, como lo contó él, usó a Nata y se me agravó eso en la mente, que Nata me dijo que él va a ser mi basurero. Yo puedo decir lo que quiera. A mí nunca me habían dicho eso. Siempre era, póngase con Dios, busque más de Dios. Eso no puede ser posible. Y solo me hacía sentir lo mismo. Y escuchar eso fue un alivio para mí. Por eso hoy ese himno que cantamos, el 271, ese es mi testimonio. Y solo Dios sabe el alivio y la alegría que siento cuando cantamos ese himno. Como dice, cual ave triste en su prisión, yo enfermo estaba y sin perdón. Entonces Cristo hacia mí llegó el 23 de abril del 2022. Y gloria a Dios, Él me libertó. En veces quisiera como poner en palabras lo que siento, pero solo Dios sabe el alivio que siento y la bendición que hoy estoy viviendo. Esa noche pude descargar mi miserable situación, pude llorar, pude hablar sin miedo de ser juzgado ni nada. Yo otras veces le he agradecido mucho a Nata y hoy le vuelvo a agradecer por esa noche, por estar ahí para mí y por las muchas veces que ha estado para mí en esos 3 años. También yo tomé ese curso, creo que es el mismo que el que él comenta.
lo tomé con él después de esa noche, poco después, como un mes después, tomé ese curso y se lo recomiendo a cualquiera que esté tratando de lograr la victoria en esta área, se lo recomiendo mucho. Y cualquiera que quiera ayudarle a otras personas, se lo recomiendo mucho también. Lo primero que se ocupa es un encuentro con Dios, que Él nos lave y nos restaure. Y luego ese curso puede ayudar mucho a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nosotros como hombres. Y es con base bíblica. Esos últimos 3 años no han sido fáciles. Las tentaciones siguen ahí. Siempre tengo muchas imperfecciones, pero con la gran diferencia que estoy viviendo en victoria y que Dios sí me ama como está escrito en la Biblia. Amén. Él sí me limpia, Él sí me restaura y me da la fuerza para enfrentar día con día. Con la ayuda de Dios quiero estar disponible para mi familia o cualquier persona que necesite ese apoyo, ese oído que escucha y no juzga. Tenía un pequeño escrito que me encontré que me gustó mucho y quiero compartirlo, que es también lo que yo recibí hace 3 años. Dice, nuestra circunstancia actual, por más difícil que sea, no es un obstáculo para el asombroso amor de Dios. Él toma el dolor que experimentamos en esta vida y le da un propósito. A cada persona que ha sido lastimada, Dios nos ofrece la oportunidad de cambiar nuestras heridas por su gran amor. En lugar de enfocarnos en nuestras heridas, podemos fijar nuestros ojos en aquel que las sana. Él puede transformar nuestro dolor y darnos una perspectiva para nuestro bien y el beneficio de los demás. Eso es mi experiencia hoy. Dios ha dado un giro no solo en mi vida personal, en mi pureza, ha dado un giro en mi matrimonio, en mi trabajo. Dios me ha bendecido de muchas formas y hoy yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, ser esa bendición para otros, ser ese oído que escucha y ser la persona que no juzga y también ser esa persona que me tienen confianza a contarlo y saben que de mí no pasa. Eso es otra cosa que en ese curso nos hicieron firmar, como me comprometo a no comentar lo que dicen mis compañeros, y eso me ayudó mucho, que me generara confianza a compartir. Eso es lo que yo tenía. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga. Hay varias cosas de los caminos y los pensamientos de Dios que yo no entiendo muy bien. Dice Pablo que Dios ha escogido que la locura de la predicación se salven los creyentes. Y en el vuelo hacia acá, y cada vez que voy a predicar y a compartir, yo siento que voy hacia una locura. Pero de alguna forma Dios ha escogido que esta locura de que 2 hermanos en carne y hueso estén aquí con ustedes, Dios ha escogido que esa es la forma que se salven. ¿Quién? Los creyentes, no los pecadores, los creyentes, hermanos, los que hemos creído en Él. Y creo que el proceso, creo que la salvación es una sola vez, igual como es un proceso. Dios dice en Crónicas que si mi pueblo, oiga, mi pueblo, no el mundo, no los pecadores, si mi pueblo se humillare, ¿qué va a hacer Él? Entonces yo creo que nosotros debemos reconocer, hermanos, que a veces como pueblo de Dios, nuestra forma de siempre hacer las cosas, porque lo hicimos siempre así, podemos estar equivocados, a menos que esa dirección venga directo del Espíritu Santo. Y yo creo que cuando Dios nos revela que nosotros hemos estado haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, pero no está produciendo resultados, debemos tener la humildad de humillarnos y arrepentirnos de eso y buscar su rostro para hacer algo diferente. Yo a veces me quiero enojar cuando yo veo la esterilidad en los anabaptistas, los menonitas, los que se aferran a que siempre se han hecho las cosas de la misma manera y sin buscar de Dios, siempre porque se hacía así lo seguimos haciendo. Nosotros en nuestra iglesia tenemos la costumbre de cada cuarto domingo un hermano predica.
Y como 2 meses después de esa noche que vino Felipe a mi casa, yo vi un cambio tan exagerado en él que acercándose a esos 2 meses ya le tocaba a él compartir el mensaje. Y yo sabía que si nos brincábamos esos 2 meses se iba a ir casi a 1 año más. Y yo vi un cambio tan enorme en él que un día le dije, Felipe, yo no quiero presionarlo a esto, no quiero decirle que debe hacerlo, pero ¿cómo se siente usted? ¿Usted se siente emocionalmente suficiente bien para compartir su testimonio con la iglesia? Todo lo que usted compartió conmigo ese sábado en la noche. ¿Y sabe qué me respondió? Me dijo, he estado sintiendo que quiero hacerlo, no debo hacerlo, quiero hacerlo. Y él y yo oramos acerca de esto y Dios le confirmó que él debe hacerlo. Ese domingo que le contaba, solo 2 meses después que llegó donde mí. Y ese domingo él compartió con nuestra iglesia, más o menos lo que compartió con ustedes, pero ahí él agregó más cosas. Él tenía hasta pensamientos de suicidio. Y hermanos, yo nada más me quedé viendo para ver cómo iban a responder todos los hermanos. Y hay una escena en mi mente, una imagen que nunca se me borrará. Y eso era que después que Felipe terminó, hermanos y hermanas abrazándole, llorando y ofreciéndole su perdón. No hubo chisme, no hubo confusión, no hubo nada de lo que normalmente acompañaba un hermano confesando esto. Ahora quiero ver un poco qué dice la palabra de verdad. Yo les puedo decir lo que sea, podemos compartir nuestra experiencia, pero hermanos, lo que realmente importa es lo que dice esto junto con el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Yo supongo que cuando escuché que estaban alistando para Santa Cena, y yo supongo que típicamente hacen como todos, tienen tiempo de testimonio y todos tienen que confesar todo y tienen que ir arreglando todo lo que pasó en los últimos 6 meses. Y me imagino que confiesan cosas como amargura, tal vez confiesan una mentira. Ayúdenme, ¿qué son las cosas que ustedes normalmente confiesan aquí? Nadie confiesa nada. Bueno, déjenme preguntarles entonces así. ¿Ustedes expulsan por alguien confesar amargura? ¿Ustedes expulsan porque alguien confiesa que mintió? Más bien cuando ustedes terminan de confesar esa cosa que ustedes tienen y quieren arreglarse con Dios para poder participar en paz, y el pastor, ¿qué les dice? ¿Verdad que les dice, Dios te bendiga, hermana? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando alguien confiesa inmoralidad? El pastor le sonríe y le dice, Dios le bendiga, hermana. ¿Qué cambió? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Según entiendo, es que la iglesia menonita o nosotros hemos tomado de este versículo que el pecado de inmoralidad es peor que ningún otro. Supongo, porque no hay mucho más. ¿Me entienden? Supongo que es de aquí. ¿Dónde ven ustedes que dice eso? Ahí no dice peor, ahí dice que es diferente, pero al nivel de pecado es igual de pesado ante Dios. Ante Dios no va a entrar ningún mentiroso, no va a entrar ningún orgulloso, no va a entrar ningún fornicario. Al nivel de pecado es el mismo. La diferencia es que es diferente. ¿Me entienden? Es distinto a otros pecados porque conlleva muchas más consecuencias, mucho más efectos, tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro espíritu. Mucho más que cualquier otro pecado. El versículo anterior a este dice así: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Lo que entiendo que el apóstol está diciendo aquí es que la diferencia con la inmoralidad que otros pecados es que nos hacemos un cuerpo con otra persona.
sea físicamente o en nuestra mente o nuestro espíritu. Además, esta unión tiene afectaciones que ningún otro pecado conlleva. En una relación sexual hay sangre. Esto requeriría todo un mensaje más, pero sangre tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con adoración al Dios a quien nosotros realmente servimos. En una relación hay pacto, en una relación hay vínculos emocionales fuertísimos, hay vínculos espirituales, se comparten los demonios que carga una persona a la otra en una relación inmoral, hay traición. Además de todo esto, hay un mundo de estigma y vergüenza que acompaña estos pecados como ningún otro. Tal vez usted dice, no, pero el pecado de inmoralidad es más fuerte que otro. En el viejo Dios mandaba a apedrear a alguien que cometía inmoralidad. Entonces deducimos que eso debe ser razón para demostrar cuánto Dios odia la inmoralidad o lo aborrece más que a otros pecados. Bueno, pero Él también mandó a apedrear hijos rebeldes. Él mandó a apedrear por gente que trabajaba el sábado. Él mandaba a apedrear por alguien que se acercaba demasiado al monte Sinaí. Él mandaba a apedrear a alguien que tenía algo que ver con brujería. Si un hermano aquí en preparación para la Santa Cena se para un día y les dice, hermanos, vieras que tenía un negocio y era un negocio que yo lo vi tan necesario para mi vida. Yo sabía que no debía hacerlo el domingo, pero era el único día que el otro señor con quien yo me urgía hacer el negocio, era el único día que le servía, entonces yo hice el negocio con él el domingo. Y desde ese tiempo para acá me he sentido mal y quiero confesarlo delante de ustedes. Y ustedes lo tratarían igual que un fornicario, ¿verdad que no? ¿O sí? No. Ustedes lo perdonarían y piensan mucho, estoy seguro. ¿Qué pasó? Y por favor, hermanos, no estoy tratando en ninguna manera de minimizar el pecado de la inmoralidad. Más bien por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos estudiando esto, por eso estamos teniendo estos cultos, para mejor entender cómo librar la iglesia de este pecado que tanto nos asedia. Lo que quiero que veamos es que nuestro approach o nuestra forma de hacer las cosas con este pecado es tan diferente como tratamos otros pecados, y quiero entender por qué. Porque nuestra respuesta o nuestra forma de reconciliar hermanos con otros pecados es tan diferente que la inmoralidad. Yo creo que es urgente que nosotros nos levantemos y tengamos una forma según Dios de restaurar nuestros hermanos, porque este tsunami de la inmoralidad viene sobre nosotros, queramos o no, y en una forma tan grande, tan inmenso como nunca visto en la historia humana. En peso de pecado, ¿cuál es el peor pecado que ustedes creen que se puede cometer? Yo creería que es el homicidio, matar a alguien. La razón por qué siento eso es porque si algún día me arrepiento, ¿cómo arreglo con él? Hay un hermano nicaragüense que yo amo mucho, lo conocí hace unos años en Guaslala. Pablo Yoder escribió un libro acerca de él, Omar Montenegro. Él me dio permiso compartir esto con ustedes porque a mí no me gusta usar nombres si no tengo permiso. Lo llamé la semana pasada y le pregunté y él dijo, claro, hermano. Omar hace 10 años estaba entre los hombres más buscados de la FBI. Él había cometido todo pecado imaginable bajo el sol. Y entre esos, él había matado. Ojalá hay alguien aquí esta semana que vaya a entregar su vida a Cristo. Y yo estoy seguro que ustedes, hermanos, si alguien haría eso, ustedes se regocijan, ustedes aplauden, ustedes cantan, ustedes dicen, hasta en el cielo hay regocijo porque esta persona se arrepintió.
pero démosle tiempo a esta persona, un par de años, ya es miembro en la iglesia, y un día viene y dice, hermanos, caí en pornografía, en fornicación, en lo que sea. Ustedes se regocijan, ustedes celebran ese hermano poner sus cosas en la luz. ¿Ustedes creen que ese día hay el mismo regocijo en el cielo que hubo 2 años atrás? ¿O creen que ya el cielo está ahí? ¿Qué es la diferencia? Obviamente estamos tristes que el hermano cayó, porque sabemos todo el impacto negativo que esto va a tener sobre él. Pero hermanos, el hecho de sacar nuestras cosas de tinieblas a la luz debe ser celebrado por la iglesia de Cristo. Tal vez dejamos un medio espacio y aceptamos que la persona confesó, pero si lo agarramos en el acto, en el mero acto de lo que estaba haciendo, el hermano que les conté antes que tenía matrimonio de 35 años, infiel, todo eso, tenía como 60 y algo, cuando 2 hermanos entran a su oficina y dicen, hermano, ¿qué es esto? Lo que encontramos en su computadora. Decimos entonces que no podemos confiar. Él se arrepintió de verdad. Todos esos años de pura falsedad, de pura hipocresía, de pura mentira, todos esos años de odiarse a él mismo, todos esos años de él querer ser alguien diferente. Ese día, cuando esos 2 hermanos lo enfrentaron, él se arrepintió. Pero él se arrepintió de una manera increíble. Y la iglesia dijo, no más ministro, no más trabajo, expulsado, en prueba 6 meses. Hermanos, ¿qué hacemos aquí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, eso dice nuestra Reina Valera en español, en casi todas las traducciones dice pecado. Si alguno fuere sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, no todos los hermanos pueden participar en restaurar a esta persona. Lastimosamente en cada iglesia hay hermanos que son carnales o no tienen la madurez que deben tener. Y por eso el apóstol dice, vosotros los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Hermanos, muchas veces, aún para hermanos espirituales, es difícil discernir si una persona está arrepentida o no. Ni hablar de hermanos que no son maduros o carnales. Yo temo, hermanos, que Satanás se ha metido en nuestra forma o práctica, cómo tratamos a personas que sacan a la luz su pecado de inmoralidad. Conozco hermanos, buenos hombres, se hastiaron de su pecado, lo sacaron a la luz por voluntad propia, inmediatamente pierden todo, su ministerio, su trabajo, son expulsados y puestos en prueba. Hermanos, si un hermano está hastiado de su pecado y estaba viviendo en tinieblas, y de pronto él por voluntad propia saca esto, hermanos, en ese momento él es el más digno de seguir con su ministerio. Ahora hay una pérdida de confianza. Eso no lo podemos escapar. Eso es parte de lo que tenemos que cegar cuando nosotros sembramos inmoralidad. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que tenemos que recibir a estos hermanos como aquí no pasó nada. Pero sí es posible restaurarlos en una forma tratando de que la vergüenza sea lo menos posible, que el menosprecio, el vituperio. Es que yo creo que esas cosas no son de la iglesia de Cristo. Y ahora vamos a ver. Perdone porque se me está alargando esto. Tal vez ustedes dicen, bueno, es que el pecado tiene consecuencias. Claro que sí, la palabra lo dice. Yo también lo digo. Yo lo he sufrido. Pero no es para la iglesia decidir
cuáles son. La iglesia no tiene que decidir cómo castigar a una persona. Dios se encarga de cómo Él va a castigar a esta persona. Su palabra dice, mía es la venganza. Cuando nosotros dejamos de aplicar estas cosas al vecino que nos quita un poco de cerca o nos roba cosas o nos asalta, a cosas reales que con nosotros vivimos en la iglesia, hermanos, Dios se encargará cómo Él va a castigar a esa persona. Por eso es que nosotros debemos pensar bien cuando Satanás nos presenta la tentación de inmoralidad. Nosotros debemos pensar en las consecuencias antes. Nosotros debemos pensar que si yo sigo con esta oferta de Satanás, va a haber pena, va a haber vergüenza, van a haber chismes, van a haber confusión, va a haber pérdida de confianza, va a haber vínculo emocional, va a haber vínculo de tinieblas con mi alma. Van a haber demonios de esa otra persona que yo voy a interiorizar y cargar en mi espíritu. Todas estas consecuencias son cosas que yo debo analizar cuando Satanás me presenta con la oferta de inmoralidad. Esta ley establecida por Dios, nadie la puede esquivar. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y hermano o hermana, si usted contempla la inmoralidad, eso es lo que va a cosechar. Y ahora tengo unas preguntas. ¿De dónde viene la vergüenza? ¿O de quién viene? La vergüenza viene de Satanás y en Hebreos dice que Jesús llevó eso sobre sí. Dice en Hebreos que Jesús llevó nuestra vergüenza sobre sí mismo. ¿De dónde viene la confusión? Del diablo. Ustedes no saben de dónde viene la confusión. ¿De dónde vienen los chismes? ¿De dónde viene el castigo? Entonces, ¿por qué la iglesia de Jesucristo participa en todas estas cosas para, según ellos, restaurar a alguien caído en inmoralidad? De pronto veo la iglesia tomando látigos del reino de tinieblas para tratar de usarlas en el reino de luz. Y adivinen qué, hermanos, eso nunca va a servir. Nunca. Esto no es solo risible, esto es pecado. Cuando nosotros tomamos cosas del reino de tinieblas para aplicar castigos o cosas en el reino de luz, esto es un acuerdo con pecado. Yo a veces escucho hermanos decir qué lástima que Jesús no dejó explicaciones más claras cómo tratar con estas cosas. Especialmente esto de la inmoralidad. Cómo restaurar a una persona caída en esto. Pero yo siento que nos dejó un ejemplo tan claro. Dice que le trajeron una mujer en el acto de adulterio. Y la ley decía que había que apedrearla. ¿Se acuerda? Lo que siempre hemos hecho es apedrearla. ¿Y tú qué dices que debemos hacer con ella? ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Hermanos, yo creo que si la cabeza dice que así debemos responder, así debe responder el cuerpo, ¿no? Hay una persona que yo quiero celebrar en esta noche y es nuestra estimada hermana Esther. Y yo siento la necesidad de dar esta advertencia a las hermanas casadas aquí. Esther perdonó por completo a Felipe, pero por completo. Yo conozco mujeres que han perdonado por completo, sin reserva, a sus maridos arrepentidos. Y hoy día son las mujeres más dulces, tienen un efecto inexplicable en el reino de luz. Las mujeres que toman este paso. Y esto es donde no conocerlas bien para un pastor es una bendición porque yo no conozco las hermanas aquí. Pero yo estoy espantado, hermanos, con el montón de mujeres menonitas que están castigando a sus maridos cuando sacan las cosas a la luz. Y yo temo que el movimiento feminista está entrando en nuestro medio también. Mujeres que dicen ser cristianas, pero que no pueden perdonar a su marido arrepentido,
son hermanas carnales. Son mujeres que se aprovechan de la situación para tomar autoridad en la relación y castigan a su marido en muchas formas. Hermanas, esto es pecado. Yo conozco a 2 hermanos súper arrepentidos de su pasado. Hombres quebrantados, hombres donde mora el Espíritu Santo, hombres que tienen varios años de caminar limpio. Y uno vive en el sótano de su casa y el otro vive lejos porque la esposa no los deja regresar. Estas esposas menonitas cristianas no los quieren ni cerca. Hermanas, no sé más que decirles que esto es de Satanás, esto es de la carne. Yo no he encontrado ningún respaldo bíblico para este actuar. Más bien lo que encuentro en la palabra es que su ejemplo, su comportamiento debe ser tan noble que si usted tiene un marido no creyente, usted por su comportamiento y su forma de ser gana a ese marido no creyente por su comportamiento y no que sea ganado por la palabra, dice la Escritura. Y yo sé que al haber vivido con un marido en pecado por muchos años es algo muy, muy difícil. Yo pienso que decir difícil seguro es un piropo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Dice que si no cree, si su marido no cree la palabra de Dios, que usted sea tan buen ejemplo para él, que él sea ganado sin la palabra por su conducta. Yo entiendo que a veces hay mucha tela que cortar, hay circunstancias de circunstancias, pero ahorita estoy hablando de maridos, hombres arrepentidos, donde una mujer menonita woke, ¿saben qué es woke? El movimiento woke que hay ahora, aprovecha la oportunidad para asumir ser la cabeza en la relación. Hermana, si esto es usted, para tener el favor y la bendición de Dios sobre su vida, usted va a tener que arrepentirse de esto. No hay otro camino para usted. La palabra de Dios dice que Él, Dios, te va a perdonar del modo que usted perdona a su marido. Eso no soy yo. Yo quisiera hacerlo más fácil, más suavecito, más palpable, pero no puedo. ¿Cómo quiere usted que Dios le perdone? ¿Verdad que usted quiere que Dios le perdone todito? Ahora, la voluntad de Dios es que el marido ame a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es la voluntad de Dios que la esposa respete a su marido a tal extremo que aun si él no es creyente, él sea ganado por su conducta. Hermanos, en una relación matrimonial así, yo me atrevo a decir que es imposible que Satanás entre ahí. Un marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia no la va a traicionar. Yo creo que si ambos, marido y esposa, son honestos, en la vida uno tiene que perdonar el otro y el otro tiene que perdonar al otro casi por partes iguales. No debemos llevar una tarjeta de control, pero la realidad es que somos tan faltantes el uno como el otro, si somos honestos. Y por fin, hermanos, quiero aconsejarles y animarles a buscar la dirección del Espíritu Santo para cada caso. No traten sus casos como siempre lo hacen, nada más porque siempre lo han hecho así. Cada caso de inmoralidad es diferente. Hagan lo que hicieron los apóstoles en Hechos 15. Saquen el rato, saquen los días que sean necesarios. Busquen la voluntad del Espíritu Santo para cada situación y cada caso de inmoralidad. Busquen lo que les genere paz a ustedes como grupo. Busquen lo que les produce buenos resultados como grupo. Yo bien recuerdo hace como un año estábamos tratando de decidir qué hacíamos con un hermano que ya tenía varios años de vivir en pecado de pornografía.
De pronto esto empezó a molestarme mucho y a frustrarme, y yo sentía que era hora ya que lo expulsáramos, que lo quitáramos de la iglesia. Yo hablé esto con los hermanos varias veces, y una noche estábamos hablando de este hermano otra vez y decidimos orar por él, y mientras que dábamos vuelta del círculo orando por él, mi copastor estaba orando y de pronto él paró y él dijo: yo no sé si estoy escuchando de Dios o es un pensamiento que me llegó de pronto, pero de pronto siento que si no hay claridad, esa es nuestra respuesta, no debemos hacer nada. Mire, y eso de pronto trajo una claridad a todos, generó paz, y eso fue lo que hicimos. Dicen Colosenses: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esta palabra gobierna aquí en el original significa árbitro. Para los que les gustan bolas saben que hay un árbitro en el juego. En el juego un árbitro es la máxima autoridad. Los jugadores pueden tener diferencias, pueden tener las disputas, los desacuerdos que sean, pero cuando el árbitro pita y dice esto es, eso es, se acabó. Y dice aquí que la paz de Dios sea el árbitro en su iglesia, en sus decisiones, en todo lo que hagan. Y a veces, hermanos, tomamos un paso en falso porque somos humanos. Abraham, un gran hombre de fe, Dios lo llama a salir a una tierra que no conocía, llegó ahí y ahí, si Dios me llamó aquí, las cosas me deben salir bien, ¿no? Y empieza una sequía y por fin Abraham dijo: ya, y aquí no queda más que ir a Egipto. Dio un paso en falso. En Egipto se dio cuenta claramente que eso no era lo que Dios quería para él. Dio un paso en falso, entonces Abraham se retractó. Nosotros a veces nos pasa, somos humanos, pero yo prefiero dar esos pasos buscando la voluntad de Dios en mis asuntos y por fin lograrlo, que nada más hacer las cosas porque siempre se hacían así y seguir destruyéndonos y seguir en esta confusión y chisme y oscuridad. Voy a cerrar. Como yo les dije, esta semana yo no voy a dar más invitación que anoche por la naturaleza de estos mensajes. Pero si hay un hermano aquí que vive la experiencia o vivió la experiencia de Felipe, por favor, ese es el número de él. Usted le puede escribir con WhatsApp, le puede pedir a Randall el mío y los dos estaríamos encantados de ayudarle. Felipe y yo estamos enojados contra el reino de tinieblas, contra lo que Satanás trató de hacer en nuestra relación como hermanos. Y Felipe y yo estamos dispuestos a dar la lucha donde sea. Él está aquí pagando su propio viaje, de su propio bolsillo, de su propia voluntad, dejando su trabajo, por si hay alguien que esté viviendo como él estaba viviendo, para decirles que hay esperanza, para decirles que hay victoria en Cristo, para decirles que, hermanos, es posible vencer.